don't think anyone is immune to the effects of war. It doesn't matter, what your upbringing is, how tough you are, how badass of a SEAL you are. You have to accept you're doing an inherently dangerous job and people die. War is violence, right? Once you've experienced that, it never leaves you. It's always there. En este nuevo video de Mundo Bélico, conoceremos la historia de Rob Guzzo y su incursión en Irak, donde un ataque terrorista cambió su vida para siempre. Si quieres conocer su trágico destino, entonces quédate con nosotros. Eso sí, ponte tu casco, porque estamos a punto de entrar en la zona de guerra. Rob Guzzo nació el 3 de enero de 1979 en San Diego, California. Como hijo de 2 miembros de la Marina estadounidense, creció en un hogar con gran influencia patriótica y de servicio al país. Desde niño siempre fue muy activo, practicó varios deportes y comenzó a interesarse por uno de los entrenamientos más exigentes del mundo. Es que, con apenas 10 años, el pequeño acompañaba a su padre Bob Guzzo al trabajo. En ese entonces, el hombre era instructor del BUDS, tal como se conoce al curso básico de demolición submarina SEAL. Si bien se trata de pruebas que llevan la dificultad a un nivel imposible para la mayoría de las personas, el soldado permitía que su hijo nadara en la pileta y le planteaba desafíos que ya lograba superar a temprana edad. Parecía que su destino estaba escrito. Cuando fue creciendo, Rob definitivamente comenzó a seguir los pasos de su padre. Se graduó de la escuela secundaria Portsmouth en 1997 y decidió ir a la misma universidad a la que había asistido su progenitor en Cortland, Nueva York. Allí se sumó al equipo de fútbol y se unió a la fraternidad Beta Phi Epsilon, al igual que Bob Guzzo. Ahora solo faltaba alistarse en la Marina para recorrer el camino completo, y llegó el incentivo perfecto para tomar la decisión final. El 11 de septiembre de 2001 se llevó a cabo uno de los atentados más recordados de la historia. Un grupo de terroristas secuestró 4 aviones para llevar a cabo actos suicidas. Uno de ellos se dirigía al Capitolio de Estados Unidos, pero cayó antes de alcanzar su objetivo, debido a la intervención de los pasajeros, que lucharon con los insurgentes por recuperar el control. Otra de las aeronaves se estrelló con el Pentágono. No obstante, las 2 restantes fueron las que provocaron la mayor conmoción. Estas impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, provocando alrededor de 3,000 víctimas fatales. El episodio conmovió a una gran cantidad de jóvenes que decidieron sumarse a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para ser parte de la lucha contra el terrorismo. Y Rob Guzzo fue uno de ellos. With the world affairs, the way they were moving, I knew Rob was going to certainly get deployed into a combat zone. So when I heard that Rob and his platoon was going to Ramadi, I obviously was concerned. Everyone knew Ramadi was extremely volatile. It was very hotly contested. It was controlled by the bad guys. Desde la caída de Fallujah en 2004, la ciudad de Ramadi se había convertido en el centro de la insurgencia en Irak. Al-Qaeda la había declarado como su capital, y los 500,000 habitantes del lugar, ubicado a poco más de 100 kilómetros de Bagdad, se convirtieron en prisioneros de un infierno. El territorio era disputado por las fuerzas estadounidenses y los insurgentes. La ley y el orden desaparecieron por completo y las batallas callejeras eran habituales. La mayor pelea por el control comenzó en marzo de 2006 y se extendió durante 8 brutales meses. Fue durante ese periodo cuando Rob Guzzo arribó al lugar junto a un equipo SEAL de la Marina norteamericana. Su misión era derrotar a los extremistas y obligarlos a abandonar la ciudad. Mientras tanto, debían establecer una serie de bases de patrullaje en zonas clave. Estos eran llamados puestos de operaciones de combate, y muchas veces implicaban un alto precio debido a los riesgos y la pérdida de vidas entre las tropas. Esta se convirtió en una de las etapas más violentas del conflicto, y los estadounidenses sabían que la muerte acechaba a la vuelta de cada esquina. Así lo describen Mark Matzel de la Flor y Mikey Sowers, 2 SEAL que formaban parte del pelotón de Guzzo.
Ramadi in 2006 was the hotbed. If you had a heat map of conflict going on in the world, you've got your hot fire red, that was Ramadi. Ramadi was like, take like a dirty city where they have all the abandoned buildings and then throw some garbage on it and light it on fire, and that was Ramadi. It was just dirty, it's bombed out, a lot of the infrastructure was damaged. Sin lugar a dudas, esta ciudad era un ambiente muy hostil para los norteamericanos, que debían enfrentar la libertad de acción de los insurgentes en la zona. Los miembros de grupos terroristas corrían por las calles torturando personas, colocando artefactos explosivos improvisados y atacando no solo a los estadounidenses, sino a su propia gente. Querían demostrar su poder e influencia sin importar quién estuviera delante. Lo paradójico de este caso es que, sabiendo que se trataba del lugar más peligroso del mundo, todos los soldados de Estados Unidos querían ir allí. De hecho, eso los motivaba. Así como los atentados de 2001 habían provocado que muchos se alistaran en las Fuerzas Armadas, ahora Ramadi era el lugar donde querían poner en práctica su entrenamiento y marcar una diferencia para su nación. Con esa intención había llegado al equipo SEAL, que tenía a Rob Guzzo como asistente de comunicaciones. Probablemente no es el trabajo que los jóvenes reclutas sueñan hacer en el campo, pero el encargado de la radio es una de las claves en toda operación. Por su parte, Sowers era primera línea, es decir, la persona que camina al frente del grupo de patrulla, determinando la ruta hacia el objetivo. Se trata de un puesto crucial, ya que es el soldado que inicialmente entrará en contacto con cualquier enemigo que ataque desde el frente. En cuanto a Matzel de la Flor, su rol en el pelotón era el de francotirador. Debía estar siempre atento a las amenazas que rodeaban a sus compañeros, para poder eliminarlas antes de que se acercaran lo suficiente como para provocar un gran daño. De todas maneras, ninguna tarea era fácil de cumplir en un lugar como Ramadi. The reason we were in Ramadi was to bring about a certain amount of order and control to a chaotic scene. It was just such a violent environment over there, and it was a very tough environment to fight in. Esta ciudad era un claro ejemplo de la vital importancia que tenía el trabajo de Guzzo en la comunicación. Estaba repleta de callejones, ventanas y puertas de edificios destruidos y abandonados. Cada grieta era una enorme amenaza. Un terrorista podría estar escondido y disparar en cualquier momento desde esos lugares. Por esa razón, era necesario que hubiera mucho intercambio de información sobre el estado del terreno entre las tropas para construir un mapa del campo de batalla. Allí entraba en juego la destreza de Rob y su compañero Dave Hancock, otro de los encargados de la comunicación, con quien también mantenía una estrecha relación. Ellos decían a los demás SEAL cuándo moverse y se convertían en sus guías cuando alguien terminaba en medio de un tiroteo. Rob era el encargado de pedir refuerzos o marcar un camino de escape para que sus compañeros pudieran huir de la mortal lluvia de balas. De una u otra forma, era el guardián que debía salvar la vida a los otros soldados y estaba muy comprometido con su tarea. I remember seeing Rob in his element and really, being a master of his craft. You got, Mikey? Nothing yet. Clear, man. We were doing an Overwatch mission. There was weapons being moved at a mosque. Our whole task unit that was out there set up in different positions to monitor this insurgent activity that was going on. El grupo realizaba una operación en la que debían pasar desapercibidos. Lo más importante era recopilar información para construir una futura estrategia. Si efectivamente se encontraban con que aquella mezquita era el mayor depósito de armas de los terroristas, podría llevarse a cabo una redada. Pero eso quedaría para otra jornada. En esta ocasión, solo necesitaban observar y no ser detectados por el enemigo. No obstante, todos eran conscientes de que en Ramadi la acción podía llegar en cualquier momento. Los SEAL sabían que los insurgentes no le temían a la confrontación, y ante la más mínima señal de una presencia enemiga, tomarían sus rifles para salir a las calles a combatir. Finalmente, sus temores se hicieron realidad.
Una de las posiciones que habían sido tomadas por los estadounidenses quedó expuesta y el rival comenzó a prepararse para la batalla. The mosque started putting out a call for blood, which is a call for people to come and fight. And we just started taking heavy fire. El sonido de explosiones era constante. El caos se había desatado de un momento a otro y los miembros del equipo trataban de mantenerse comunicados para poder coordinar un escape y regresar a su base. Rob Guzzo se encontraba en el techo de un edificio y, guiado por los sonidos, intentaba descubrir de dónde provenía el fuego enemigo para construir el mapa de la zona. Los insurgentes eran cada vez más y la escena se tornaba muy complicada. Los SEAL debían defenderse de las agresiones mientras disparaban sus propias armas en todas direcciones. Cuando lograban matar a un terrorista, surgían otros 3. Parecían multiplicarse en el campo, y eso podía generar una enorme distracción en el encargado de las comunicaciones. Sin embargo, Rob parecía una máquina. Su rifle no paraba de lanzar balas, pero no perdía la concentración y seguía adelante con su objetivo de preparar una ruta de escape para todos los combatientes norteamericanos. We had elements in different buildings, so we were cross-covering each other. Rob was coordinating the extract vehicle, where the vehicle is going to come in, what's going on in the battlefield, where rounds are coming from, where bad guys are at, who is going to move when. La situación era un completo desafío. Guzzo necesitaba hallar el equilibrio perfecto para evacuar a más de 50 soldados que se encontraban en diferentes puntos de la ciudad, mientras calculaba el recorrido que podía realizar el vehículo y descifraba desde dónde llegaban todos los ataques. No obstante, el SEAL comandó la misión de la mejor manera posible. Poco a poco, todos los combatientes fueron rescatados por el transporte que logró llegar al lugar con éxito bajo una lluvia de balas. Los distintos grupos eran recogidos y puestos a salvo uno por uno, y el último que quedaba a la espera fue el que integraba a Rob. Con el móvil militar en camino para la extracción, los combatientes bajaron del techo del edificio en el que se encontraban. Varios enemigos armados los esperaban para tratar de asesinarlos al momento de salir a la calle, pero los estadounidenses estaban listos para repeler el fuego y salvar la operación que se había visto totalmente comprometida. I was in the same element as Rob, so we were the last ones to leave to move to the truck. This whole time, Rob is on the radio, not shooting rounds. He's listening the entire time. El último grupo se alejó del tiroteo y de esa manera, todos los soldados que se encontraban desplegados fueron puestos a salvo. La logística que parecía imposible había terminado en un éxito rotundo gracias a la destreza de Rob Guzzo. No obstante, los insurgentes sintieron esto como una dura derrota. Habían encontrado una posición inmejorable para atacar a sus enemigos y no consiguieron ni una sola baja en las fuerzas norteamericanas. La rabia se pudo sentir en los días siguientes, cuando la brutalidad y la violencia aumentaron en la ciudad. Un clima cada vez más caliente ponía a prueba el trabajo de los SEAL, que necesitaban mantener la infraestructura e integridad de Ramadi para el funcionamiento de sus puestos de operaciones.
Una noche, mientras los estudiantes se encontraban dentro de un edificio que habían conseguido capturar, Dave Hancock, el soldado que acompañaba a Rob en las tareas de comunicación, escuchó un sonido inconfundible en el techo. Eran granadas rebotando antes de explotar ferozmente. We had guys on the roof. They tumbled down the stairs like, holy that was close, you know? But then, like, somebody had to go up and get all the gear because, like, they were still geared. Like, there was guns and, like, belts up there on the roof. And so Rob kind of heads it out the door. And there's literally, like, the unexploded grenades. Estos explosivos utilizados por los grupos terroristas eran antiguos y se encontraban en malas condiciones. Muchas veces los temporizadores no funcionaban de manera correcta y la mecha se quemaba muy lentamente, por lo que no se sabía cuándo podía estallar. En ocasiones, pasaban 3 o 4 minutos hasta que se accionaba, y luego simplemente llegaba la detonación con un gran estruendo y el fuego que consumía todo a su alrededor. Al subir al techo, Rob se encontró con una vieja granada sin espoleta que podía explotar en cualquier instante. Detrás de él estaba Dave, quien observaba con temor la escena. A pesar de la tensión esperable, Guzzo sorprendió a su compañero. Comenzó a sonreír y luego hizo una especie de baile antes de saltar por encima del artefacto. Tomó los equipos que se encontraban más alejados de la puerta, mientras que el otro SEAL solo tuvo que desviarse hacia un costado para recuperar el resto de las cosas. Hancock estaba sorprendido por la determinación y tranquilidad con la que su colega había actuado. And he chose the most perilous route. He chose the one that was gonna keep me safer. So to me, that personifies warrior. I mean, Rob's the most loyal guy you can get. No matter what, he's gonna support you because you're his bro. El compromiso de Guzzo con sus compañeros había permitido que toda la tensión vivida tuviera un desenlace positivo para los soldados norteamericanos. Para ese entonces, ya había transcurrido la mitad del despliegue de estos SEAL y el enfoque de su misión comenzó a cambiar. Los soldados norteamericanos consiguieron la victoria en numerosos enfrentamientos y la situación de Ramadi parecía más controlada, así que ocasionalmente se les pedía brindar apoyo a la policía iraquí. El objetivo final era que las fuerzas locales pudieran hacerse cargo de la ciudad sin la presencia de los estadounidenses, pero aún era prematuro pensar en eso. Por dicha razón, los combatientes desplegados en el lugar acompañaban a los efectivos policiales en otras tareas. Así comenzó un nuevo tipo de desafío. Era común tener que acercarse a escenas en donde un extremista suicida había decidido explotar junto a una escuela en pleno horario de clases. En esos lugares, los hombres de comunicación como Rob y Dave debían informar lo que estaba pasando, así que tenían que sumergirse en los brutales escenarios. Por ejemplo, identificando partes del cuerpo de niños para contabilizar víctimas. I mean, being a comms guy in that particular situation, things would be a little bit closer to you because you were having to, like, hear it, and then you're having to, like, talk about it. That kind of puts it on a different level. I remember Rob having to go on a few of those. He was visibly just like, what the like, what, excuse me, like, what? You know, and I think, I'll speak for myself, like, you never really understand, like, you never really come to grips with that answer. You know, it starts weighing on you. No importa qué tan duro pueda parecer un soldado de este nivel, siempre existen situaciones que pueden penetrar hasta sus fibras más íntimas. Y en el caso de Ramadi, el golpe más duro lo daba la utilización de niños. Además de ser víctimas de atentados, los más vulnerables también eran reclutados por los insurgentes que todavía resistían en la ciudad. Los terroristas sabían de la brutalidad que podía reflejar el uso de pequeños en acciones violentas. Se aprovechaban de eso y los enviaban a mover armas o explosivos de un punto a otro, e incluso los preparaban para un ataque. Estos niños habían crecido en una zona de guerra y no era difícil convencerlos de tomar un arma para atacar a los invasores extranjeros. El conflicto bélico siempre fue parte de su vida.
Durante una jornada, los SEALs se encontraban en medio de una operación en el centro de la ciudad. Los enemigos atacaban desde diferentes lugares, y Rob Guzzo estaba en la ventana de un edificio que daba hacia un callejón. De pronto, uno de los atacantes entró en su mira. Se trataba de un niño de no más de 10 años. Iba vestido como un verdadero guerrero y se detuvo para levantar un rifle AK-47 del piso. Cuando tuvo el arma en sus manos, se lanzó hacia la posición de los estadounidenses. Rob had to make a decision. You know, and several of us have been in that same situation, you know, like, and you wait until the last possible second, you know, to protect himself and his brothers. You know, he did what he had to do. Más allá de que los SEALs reciben una preparación que les permite enfrentar cualquier situación, la realidad supera el entrenamiento. Rob era consciente de que había cumplido con su deber, pero en lo más profundo de su ser, sentía que algo en eso estaba mal. De todas maneras, todo el dolor de la guerra estaba a punto de terminar para su equipo. Con la etapa más brutal de Ramadi finalizada y una ciudad relativamente bajo control, los estadounidenses dieron por concluido su despliegue. Con un sentimiento de éxito, regresaron a casa en abril de 2007. We came back from Ramadi. It was kind of a changing point in the war. You know, it was such violent fighting. They brought in a few doctors and psychiatrists. Basically said, hey, if anybody, needs to talk. It was more of a volunteer thing, though. I'm not sure if anybody took them up on that offer. I know I didn't. It was just kind of like, SEALs don't get PTSD. But, going through a deployment like that, it doesn't really matter how much experience you have under your belt. I think it changes everyone a little bit, at least. Ciertamente, una gran parte de los soldados que regresan de la guerra se encuentran con diferentes problemas. El cambio de vida es rotundo y la mente comienza a revivir todos esos instantes a los que no pudo prestar atención cuando debía concentrarse en no morir. El sol no siempre vuelve a salir para los combatientes que han visto semejante brutalidad y sangre derramada. Una nube oscura muchas veces tapa la luz y es difícil de expresarlo. Se trata de una metáfora común entre aquellos que han decidido hablar sobre el tema y pedir ayuda. Sin dudas, en este caso Rob Guzzo había sido una de las víctimas de esas heridas silenciosas. When Rob came home from Ramadi, his eyes were just dark and it was like looking into abyss. He just wasn't the same person. War is a constant thing. So your chemicals in your brain, your adrenaline, it's elevated. And when you come back, it's almost like a dullness, right? Because you're not experiencing things at those levels. So things can kind of just seem just blah, like just drab. En su intento por adaptarse, Rob empezó a beber mucho. Nunca dormía, y cuando lo hacía, tenía pesadillas constantes. Esta sumatoria de cosas le impedía sanar mentalmente luego de algunas de las experiencias más traumáticas de su vida. El problema se convertía en una gran rueda. El SEAL no lograba descansar, así que tomaba alcohol para conciliar el sueño. Antes de darse cuenta, se encontraba ebrio y atrapado sin salida. For years, he would either call me or his father in the middle of the night, and he would just want to talk. He would cry. A lot of times he would be intoxicated, and that just became, our routine. La familia de Rob se dio cuenta del problema y sabía que debían conseguir algún tipo de tratamiento para él. Finalmente vio a un psiquiatra y le diagnosticaron una variedad de patologías diferentes, incluyendo ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Este último es una enfermedad silenciosa que afecta a cada persona de manera distinta. Puede durar desde meses hasta años. Frente a episodios que recuerdan el trauma, causa intensas reacciones emocionales y físicas, muchas veces exageradas. El tratamiento incluye diferentes tipos de psicoterapia y medicamentos para controlar los síntomas, y Guzzo se sometió a varios,
tanto desde el ámbito civil como el militar. No obstante, seguía teniendo pequeños contratiempos en su vida cotidiana. De todas maneras, el SEAL se esforzaba por salir adelante. Buscó concentrarse en otras cuestiones como el estudio, ya que se propuso obtener una maestría en kinesiología. Además, recibió la noticia de que iba a ser padre, lo que lo entusiasmó. Más allá de lograr algunos pasos hacia un futuro prometedor, los fantasmas aún estaban presentes, y el 12 de noviembre de 2012 llegó el trágico final. Rob había ido al bar con algunos colegas para celebrar el Día de los Veteranos. Pasada la medianoche, regresó a la residencia donde vivía con otros miembros de la Marina. Entre ellos, su antiguo compañero en Irak, Mark Matzel de la Flor. Este último se había ido a dormir, pero de pronto fue interrumpido por otros soldados que lo despertaron desesperados. Mark, I need your help. I need you to come out here right now. I come out of the bedroom and I see Rob, sitting in a chair. The first thought in my head is, he's doing a prank on me right now. It doesn't make sense. There's no way this is real. I nudge him, say get up. That's when I notice the reality of the situation. Rob no pudo soportar más el infierno que habitaba en su mente y decidió ponerle fin. Todo a lo que se enfrentó en la guerra no fue nada comparado con la culpa y el dolor que continuó torturándolo por años. Mott's called me that morning. I'll never forget. It'll never be out of my head. It'll be there for the rest of my life. Just struck me into the heart like I've never felt before. Sus ex compañeros aún recuerdan la personalidad alegre y divertida de Rob, y ahora promueven el apoyo psicológico a los combatientes para visibilizar esta grave problemática que muchas veces los acompaña. El objetivo es poder hablar abiertamente sobre cuestiones de salud mental y evitar que otros grandes soldados sigan el mismo camino que su amigo. Ahora sí, luego de haber conocido la increíble y trágica historia de Rob Guzzo, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Te esperamos para reencontrarnos en nuestro próximo video de Mundo Bélico.